hacia la plenitud del laico cristiano. Sabemos que Dios hablará en tu corazón. Aquí de nuevo con ustedes en su programa Hacia la plenitud del laicado cristiano. Rafa Ramos les habla desde Radio San Pío. Es un honor estar aquí ante ustedes de nuevo, presentándoles los diferentes temas que hemos estado pasando a lo largo del tiempo. Estos temas han estado basados en los temas de formación para evangelización del padre José Moreno de la Helguera, que en paz descanse, director del Instituto Secular Acies Christi, los cuales fueron dados en el Instituto Tepeyac de El Paso, Texas. Aquí Rafa Ramos, en este programa de Hacia la plenitud del laicado cristiano. Y como ya hemos estado acostumbrados anteriormente a pasar, normalmente mandamos saludos y oraciones a diferentes comunidades que nos escuchan y que han estado usando las ideas de este programa de formación para laicos en sus diferentes comunidades, y me han llamado para hablar de algunas preguntas y puntos de vista diferentes a los que estamos hablando, que eso está bien. Es cuestión de ponernos de acuerdo en la misma frecuencia, en la misma onda. Queremos mandar saludos a la gente de Laredo, allá a Tony Silva y a Berenice Silva, en Orlando, Florida, a mis hermanas que tienen a cargo diferentes comunidades en Orlando. Aquí en El Paso quiero mandarle saludos a Hugo y a todo el Ministerio de Relación al Santísimo en San Pío y en otras parroquias. También saludamos a Lala y Andrés, Nuestra Señora del Valle, que sigan creciendo, a pesar de todas las dificultades que tienen, todos los problemas que han tenido, que sigan creciendo, que la gracia de Dios nunca nos falta. También quiero mandarle saludos a los muchachos de Hombres en Cristo, de San Felipe. Ellos están en Socorro, están echando adelante. Juan Carlos, los Manueles, le digo yo, Manuel Aguirre y Manuel Pérez, sigan empujando a esos hombres que están creciendo, Hombres en Cristo. Es una tremenda labor la que están haciendo en Socorro y demás parroquias de la diócesis del Paso. Quiero tocar base con Mariano de ATS de San Francisco, Sergio Chuy del grupo de ATS de San Martín. Quiero también mandarle saludos, y esto con mucha enjundia, con mucho chile, mandarle muchos saludos a Vicky, que está en Missouri. Vicky, no te olvidamos, el grupo de El Paso te tiene siempre presente. A Salvi, Salvador Suau, en Virginia, queremos mandarle saludos también. Y sobre todo, queremos hablar algo positivo, positivísimo, para los núcleos de Acies Christi en Puerto Rico. El núcleo de San Juan, está Rivas está allí, el núcleo de Ponce está Jimmy Banch, el de Mayagüez, Ariel y el padre Alberto, que sigan empujando hacia adelante. Las dificultades que encontramos significa es que estamos creciendo y estamos haciendo la labor que se nos encomendó. Y obviamente a los muchachos en España. En Madrid, a Antonio Macía, en La Coruña queremos mandarle saludos a Fran, en Valladolid, a Miguel, en Salamanca, a Ciro, en Cáceres, a Pablo, en Santiago, al padre Vigil. Todos ellos pertenecientes al núcleo de la hermandad, el Acies Christi, la hermandad como le llamamos nosotros cariñosamente en el grupo. Y hoy quiero tocar un tema de algo que me preguntó una persona que aparentemente me decía que es demasiado de ideal este asunto de hacia la plenitud del laicado cristiano, que con tantos problemas que había hoy, en realidad era dificultuoso estar comprometido con la iglesia, con los valores morales, con una serie de compromisos, y en realidad pues a veces escuchaba, a veces no, pero no quería comprometerse. Y escúchenme bien esto, ¿sabes de quién estoy hablando ya? No querían comprometerse porque en realidad pues trabajar es importantísimo para ellos y su familia, y eso es lo importante, y eso es lo que y yo lo escuchaba y pensaba, bueno, era un pensamiento mío, pero pensaba en términos de por eso estamos como estamos. Nuestra iglesia en este
camino de salvación que lleva, con todos los problemas que ahorita nuestro Santo Papa se ha enfrentado desde adentro mayormente, y luego los problemas externos del mundo. El Papa, en su exhortación de marzo 18 de este año, donde hablaba de la santidad en el mundo actual, tenemos que entender algo desde nuestra posición dentro del mundo, pero sin ser del mundo, porque la llamada nuestra es esa. El Papa hablaba de todas las grandes posibilidades y la razón de ser de nuestra creación del Padre para con nosotros, de la santidad. La santidad, como le he dicho a tantas personas con quienes me reúno en diferentes comunidades, le digo, vivir en santidad es vivir en amistad con el Señor. Ya no le llamo siervo, sino le llamo amigo. Vivir en santidad es a vivir en amistad con el Señor. Por lo tanto, aquellos mandatos que el Padre nos dejó, si nosotros en realidad queremos vivir en amistad con el Señor, nosotros sencillamente vamos a estar viviendo de acuerdo a esos mandatos, cumpliendo lo que el Padre nos ordenó. No porque sencillamente teníamos que hacerlo, y la realidad es que sí tenemos que hacerlo, sino que queremos hacerlo. Es muy diferente, porque yo entiendo que eso es lo que quiere el Padre para mí, porque el Padre no desea nada malo para mí. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que vivir comprometido con la amistad del Padre es vivir en santidad. Que es correcto, debes de ir a la universidad para enterarte en la clase de filosofía lo que significa santidad, pero yo te estoy diciendo a ti la versión callejera. Esa versión yo la escuché y no la entendía hace 52 años, cuando empecé este caminar con el camino de Cristo, y no entendía. Pero yo sí pude entender que Jesús, siendo laico en el mundo, con un trabajo que era para sostenerse él y su madre después que se fue José al cielo, era un hombre totalmente comprometido con la misión del Padre y tenía su trabajo. Por lo tanto, el trabajo era una cosa importante, muy importante para él, pero no era algo primordial en primera categoría, porque había que cumplir una función. Y esto es algo que nosotros hoy en día hemos perdido un poco la visión de todo ello. Mi experiencia personal, yo me retiré hace 10 años, ingeniero de manufactura, corriendo plantas en Puerto Rico, en Estados Unidos y en México estuve cerca de 29 años. Y esto se pierde un poco de vista porque a veces la presión del trabajo no te permite, eso cuando tú no tienes las cosas claras, no te permite poner las cosas en el sitio correcto donde va. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro y consciente. Y yo quería tocar algunas ideas sobre lo que aparentemente es incompatible entre la vida en el mundo, de la profesión, de la familia, de las diferentes cosas que tenemos que hacer en el mundo, pero sin ser del mundo. Y ya ahí comienza la dualidad, la dicotomía de que ¿cómo le hago? Claro, yo estoy poniendo como punto de partida el deseo de cada uno de nosotros de vivir en amistad con el Señor. Y si eso es así, y es así con plena honestidad espiritual, esa es una frase que yo no sé de dónde la saqué, pero la encuentro con mucho sentido. Honestidad espiritual, que solamente Dios y tú saben cuán claro y transparente eres tú con respecto a aquellas cosas que tú le prometes, con respecto a aquellas cosas que el Padre te pide y que tú debes de hacer. Pero debes de hacer porque quieres hacerlo, no porque tienes que hacerlo, que son dos cosas diferentes. Entonces, esta incompatibilidad que el mundo nos ha puesto hoy, pues es algo que estamos viviendo. Estamos viviéndolo tú y yo. A pesar de que yo estoy retirado, yo tengo con mi esposa Carmen Milagro, Mili, una organización sin fines de lucro que se llama Southern New Mexico Project.
y trabajamos en Sunland Park. Y a veces me encuentro con que, aunque estamos retirados, a veces la demanda de las personas necesitando que nos llaman continuamente es algo que a veces digo, en la planta cuando corría, la planta no tenía tales cosas de presiones de ayudar a la gente, porque sencillamente terminaba a las 6, a las 7 de la noche, me iba a mi casa, si acaso me llamaban el del segundo turno y hablaba, pero en particular no había esa preocupación de que tal persona me llama porque no tiene que comer o no sabe dónde vino, el hijo tiene tal problema, y entonces ya te quedas tú con esa preocupación que cuando tú aprendes, la pasas al Señor porque Él lo sabe todo. Él sabe cómo resolver todas las situaciones. Entonces, este aprendizaje de ir pasando las cosas al Señor, obviamente con la parte tuya de responsabilidad también clara, esta parte tú la vas aprendiendo como la aprendí yo en el trabajo. Era muy importante el trabajo, mi familia, el pago de esto, el pago de aquello, en fin. Pero sabía que tenía un compromiso con mi Señor y que el éxito que yo tenía en mi trabajo dependía definitivamente de cuánto yo estaba pegado al Señor. De tal manera que yo fui poco a poco quitando esas incompatibilidades y dependiendo más de Dios, aunque profesionalmente con una enorme responsabilidad. Cuando tú coges una planta de 1.500 empleados, créeme que tú tienes situaciones. Entonces, en tu trabajo apostólico, no será raro que te encuentres con gente que te manifieste la imposibilidad de atender a su vida de piedad en razón de las exigencias de la profesión que ejercen. Y eso tú te lo encuentras continuamente. Si estás en una comunidad y invitas a alguien para que venga a la comunidad, lo primero que te va a decirte es que llega muy cansado del trabajo, que en realidad no tiene tiempo. Esa es la gran excusa. Esa es una excusa que tenemos que tener todos claros. No tengo tiempo. Déjame recordarte algo. El tiempo nos lo da Dios y nos da 24 horas. Entonces, nosotros lo que somos, debemos de ser administradores de ese tiempo. De tal manera que esas 24 horas que el Señor nos da, se las podamos devolver para atrás efectivamente, productivamente. Y una cosa que tenemos que tener claro es que tenemos que ver por el prójimo. El prójimo, todo el prójimo que tenemos, desde nuestros familiares hasta nuestros compañeros de trabajo, todo el prójimo, aún aquellas personas quienes no le caemos bien, el prójimo también. Pero estoy trabajando, no tengo tiempo para atenderlo. Yo creo que es algo que yo espero tratar de darte algunas ideas de cómo va la cosa, porque no te salva a nadie, ni a ti ni a mí, si nosotros no cumplimos con aquellas cosas que son básicas de nuestra creación, que son básicas de el principio divino que nos creó con un propósito para venir a la tierra. Porque yo tengo bien claro, y ahora me he dado cuenta mucho más, que yo no vine a esta tierra para ser ingeniero, definitivamente. Yo vine a esta tierra para ser un hijo de Dios que tiene un trabajo que puede ser talachero o puede ser presidente de un banco. En el caso mío, pues fui ingeniero. Lo mismo puede ser enfermero o enfermera o puede ser lo que sea. Pero tenemos una responsabilidad moral con aquel que nos creó y con nuestros compañeros de jornada. Y nosotros tenemos que responder de ello. No podemos hacernos de la vista larga. Aprendí en juego que decía, no podemos fingir demencia. No. Tenemos que responderlo. Entonces, absorbidos por el trabajo, nunca o muy raras veces se hace oración. Porque no tengo tiempo. No rezan. Ni tienen tiempo para recibir los sacramentos de penitencia y de Eucaristía. Es increíble que esto es una verdad definitiva, porque no tengo tiempo para rezar. Y yo recuerdo que luego de haber entendido estas cosas, este principio que estoy hablando, yo recuerdo que en la planta tenía ciertas situaciones bastante difíciles que resolver, no solamente con materia prima, sino también con gente, o con maquinaria, o con órdenes de corporativos que tenía que cumplir, y sencillamente veía que el tiempo estaba muy apretado.
Y entonces para mí era muy frecuente decirle a la secretaria, Josefina, permíteme un momento, voy al baño. Bueno, tú vas al baño, es una necesidad privada, pero yo iba al baño muchas veces y era sencillamente, hey, señor, ¿qué hago? ¿Por dónde le meto mano a esto? ¿Cómo tú lo harías? A ver, o sea, a consultar con el de arriba que está contigo adentro. Y obviamente, si tú consultas con él, le expone la preocupación que tiene. Acuérdate de dejar la puerta abierta para escuchar la sugerencia que te da. Porque luego tú vas a imponer lo que tú creas y eso que tú crees no es precisamente lo que el Señor tiene en mente para la solución de esa situación que tiene. Entonces, tú me puedes decir a mí, pues que el Señor no sabe de ingeniería, el Señor no sabe de productividad, el Señor no sabe de leyes, el Señor no sabe de medicina. Déjame decirte algo y decírtelo bien claro. Estás equivocado. Estás equivocado. La palabra de Jesucristo es: yo he vencido al mundo. Yo soy el creador de todo en el mundo. Entonces, porque tú no lo entiendas, no significa que el Señor no lo va a entender. O sea, nuestro crecimiento en comprensión nos va a hacer claro que esta manera de ver las cosas, el Señor la verá de la misma forma. Entonces, te vas a dar cuenta que la excusa que pones tú de que no tienes tiempo para esto o lo otro en tu trabajo es sencillamente una excusa sin razón. Porque estás pensando en ti como si fueras el ombligo del mundo. Estás pensando en ti como el centro del mundo, como tú eres la solución de todo. Y no es así. Vamos a detenernos un momento y vamos a tener una pausa y seguimos hablando de este tema interesante después, al otro lado de la pausa. Hacemos una pausa en tu programa Hacia la Plenitud del Laico Cristiano. Continuamos en un momento en nuestro interesante tema. Parece que todo se acaba. A veces parece que el sol se apagó. A veces parece que por más que luche ya no habrá alegría, tan solo dolor. Pero yo sé que no es así, que no es así, porque yo sé que Cristo está cerca de mí. Pero yo sé que no es así, que no es así, porque yo sé que Cristo está dentro de mí. A veces parece que al llegar las pruebas todo se derrumba y la vida se va. A veces parece que no hay esperanza, que estoy en las manos de la soledad. Pero yo sé que no es así, que no es así, porque yo sé que Cristo está cerca de mí. Pero yo sé que no es así, que no es así, porque yo sé que Cristo está dentro de mí. A veces parece que Dios no me escucha. A veces parece
que me abandonó. A veces parece tan solo parece, pero nunca olvido que solo parece. Pero yo sé que no es así, que no es así, porque yo sé que Cristo está cerca de mí. Pero yo sé que no es así, que no es así, porque yo sé que Cristo está dentro de mí. Quédate hacia la plenitud del laico. Es ayudar a establecer el reinado de Dios en la conciencia de los hombres y mujeres, para que tengan un conocimiento consistente en su unidad con Dios Padre. Consumir nuestra existencia por Cristo y por las almas. La importancia de que los bautizados ocupemos un lugar protagonista en la evangelización del mundo de hoy. Radio San Pío X presenta su programa Hacia la plenitud del laico cristiano. Sabemos que Dios hablará en tu corazón. Aquí de nuevo Rafa Ramos en el programa Hacia la plenitud del laicado cristiano. Este programa usted lo puede escuchar por teléfono, tiene el 563-999-3255 o puede verlo también por el internet www.stpiusxelpaso.org o en Facebook.Radio San Pío producción, y el programa es Hacia la plenitud del laicado. Pues bien, seguimos hablando del tema que estábamos hablando anteriormente, y sé que es un tema un poquito escabroso porque empezamos a poner el dedito encima de la llaga y en muchas ocasiones eso nos molesta. Eso nos molesta, pero déjame decirte algo. Es mejor que nosotros hablemos de esto aquí y tengamos las cosas claras antes que llegues al cielo y te las digan y ya no tienes chance. Estamos hablando de esto, de cómo nosotros poder poner el hombre viejo, ponerlo en el sitio como el Padre lo determinó en un principio, para hacer su voluntad y para que viva en santidad, no importa la profesión que tenga. Entonces, vamos a seguir, y decía que es posible que en muchas ocasiones no sea la profesión, sino simple pretexto que pretendemos justificar la propia pereza, la flojera, como le decimos, o la ausencia de hecho de una piedad cultivada y alimentada. Pues sencillamente la novela no te da chance de tú poder cultivar una piedad en esa dirección, o sencillamente quizás para callar la conciencia que te está dando un toquecito como un martillo en la cabeza, y acuérdate que tienes que hacer esto, y acuérdate, y esa vocecita por dentro que te dice cosas si tú no le haces caso, o para no enfrentarse con la conciencia. Y es claro que en tales situaciones apostólicas lo que hay que hacer es evidenciar, poner al descubierto la tapadera, el engaño consciente o inconsciente, de manera que deje de ser un pretexto, en orden a atender las exigencias sobrenaturales del alma. Y de esto nosotros somos expertos. Tú me estás escuchando, yo te estoy diciendo algo que tanto a ti, que me escuchas, como a mí nos ha pasado. Sencillamente nosotros le prometemos al Señor algo muy privado. Esta cosa es entre el Señor y yo. Y le prometemos, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer. Y por X o Y razones, que ya he hablado de ella, te dije primero, por ejemplo, por flojera, no la cumples. Entonces sencillamente vas con el Señor. Dice, fíjate que no pude cumplirla, pero sin embargo, y el Señor te mira con mucha misericordia y sabes realmente que te la estaba sorreando, como dicen en Juarito. Te las estaba sorreando, estabas flojeando,
no le prestaste esa atención a eso que tú le prometiste. Pero como fue una cosa entre tú y él, nadie más se va a enterar. Pues volvemos de nuevo a hacer otro compromiso y a fallar otra vez. Y ahí tenemos al Señor con esa paciencia. Es como nosotros los padres vemos a este pequeño, 3, 4 años, ya habla un poco y a veces quiere hacer las cosas y le decimos que no, y entonces se sonríe y entonces busca la vuelta de cómo lo va a hacer, pero le decimos que no y se sonríe de nuevo y sigue buscando la vuelta cómo lo va a hacer, sin darse cuenta que nosotros ya personas mayores ya pasamos por ahí y entendemos que está dándonos la vuelta, buscándonos la vuelta para hacer lo que quiera. Y no todo el tiempo lo que tú quieres hacer o lo que el niño quiere hacer es lo que le conviene. Simple y sencillamente. Entonces, esto es posible que nosotros lo pasemos por alto, pero puede suceder que para algunos individuos sea la profesión un verdadero obstáculo a la atención de su vida espiritual. La gran mayoría piensa en esos términos. Y esto me atrevo a decirlo así, porque como dice el refrán callejero, arrieros somos. Yo también. Hubo un momento en mi vida que yo pensaba así. La profesión sencillamente es un verdadero obstáculo para la atención de mi vida espiritual. Que a causa de ella, del tiempo que ocupa, de los horarios que impone, de las circunstancias que las rodean, etc., incapaciten, no digamos para una absoluta ausencia de una vida de piedad, pero sí para aquella vida de piedad que necesita el alma con sus características personales, con su estado de vida, con sus virtudes y sus defectos, o las exigencias de una entrega vocacional, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos que entender que tú puedes ser doctor, puedes ser enfermera, o puede ser lo que tú quieras ser profesionalmente, como te digo, puede ser talachero o puede ser un presidente de banco. Pero esa profesión que tú tienes y a la cual se le dedica tanto y tanto y tanto tiempo, está montada en el pedestal tuyo. Y el pedestal tuyo está formado por tu espíritu. Y se te olvida que nosotros somos seres espirituales atravesando esta experiencia humana. Que Dios nos creó. Dios, espíritu puro, nos crea a nosotros también dándonos el soplo de vida. Entonces, nos permite venir a este plano que se llama tierra. Y en este plano que se llama tierra, nosotros espirituales, sencillamente se nos olvida con todas las cosas que tiene el mundo. Y ahí estamos viviendo con todos los problemas que nos encontramos. Y sencillamente llega un punto que en muchas ocasiones algunos deciden quitarse de en medio ellos mismos, una solución que no es la llamada a un hijo de Dios. Porque sencillamente se han olvidado de quién fue quien lo creó, con qué propósito lo creó, de quién yo soy y quién yo soy. Eso es una cosa que tenemos que tener claro, a pesar de que tengas la profesión que tengas. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Cuando tú empiezas a comprender estos puntos que te estoy diciendo, te das cuenta que la profesión es sencillamente un tremendo vehículo de santificación. Cuando tú comprendes bien esa tarea que tú tienes, que es la que lleva los alimentos a tu casa, que es la que cuida a tu familia, es la que te ayuda a pagar los biles, las deudas, es la que te mantiene a ti prácticamente poniendo esas virtudes que Dios tiene. Esa está montada encima de unas ruedas más importantes que son las ruedas espirituales. Y tú tienes que tener claro que cuando tú pones esa profesión tuya en las manos del Señor, Él se mete contigo también a hacer lo que tú estás haciendo, pero date cuenta de una cosa. Estamos hablando con el Señor, estamos hablando con el Creador del universo, estamos hablando con aquel que convirtió 3 tambos de agua en vino. Entendemos eso.
tenemos que entenderlo. Que Él sabe muchas cosas que yo no sé. De hecho, Él sabe infinitas cosas que yo no tengo la capacidad de entenderla. Pero, tenemos que poner bajo control a ese ego que tenemos en nosotros, que nos creemos que no la sabemos de todas, y al Señor lo echamos para el lado. No, porque tú no sabes de esto. Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que aprender para convertir esa profesión que tenemos, ese trabajo que tenemos, esa tarea, ese quehacer que tenemos, convertirlo en algo sobrenatural. Y todo tiene que ver con la actitud interna tuya. El querer ofrecerle al Padre esto que voy a hacer desde la mañana hasta por la tarde, buscando siempre la manera de hacerlo lo mejor que tú puedas. Con la ayuda de Dios, Él se va a encargar de añadir el resto para que salga bien. Pero si tú lo haces con las fuerzas tuyas nada más, déjame decirte algo que ya tú has descubierto. No vas para ningún sitio. No te va a salir bien, por más que intentes. Y hay una cosa como resultado de ese esfuerzo que no funciona, que se te nota a ti inmediatamente. Se llama ese problema del estómago que te empieza a arder, que te molesta, que no puedes hacer una cosa o la otra, no puedes comer esto o lo otro. La bilis se revuelve. En fin, ese problema estomacal viene de los nervios del estómago queriendo hacer las cosas sin contar con Dios. Que cuando tú cuentas con Dios en tu profesión, en tu trabajo, tú haces un plan de las horas que vas a estar despierto y le vas a dar X tiempos al Señor. Le voy a darle 8 horas al Señor. 8 horas, pero espérate una cosa, ¿tú no vas a trabajar? Sí voy a trabajar. Lo que voy a hacer es simple y sencillamente ofrecerle el tiempo de mi trabajo al Señor. Entonces no estoy yo solo en Él, sino Él y yo estamos compartiendo la tarea. Pero es que el Señor no sabe de medicina, el Señor no sabe de ingeniería, el Señor no sabe de curar a las personas, el Señor no... Mira, el Señor lo sabe todo, el que no sabe eres tú. Simple y llanamente. Entonces tengamos esa humildad de espíritu, tengamos esa disponibilidad para decirle al Señor, oye, vamos a hacerlo esto tú y yo. Esto yo lo estudié, pero tú sabes de dónde viene el conocimiento de esto, porque tú eres la base del conocimiento. Ayúdame. La palabra clave es esa. Ayúdame a hacer esto como te gustaría a ti que fuera. No como le gustaría al jefecito ese que tengo. No. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? Y hay una cosa interesante. Cuando tú haces ese detalle para que le agrade al Señor, para que le agrade a la madre del Padre, déjame decirte una cosa. Va a salir tremendamente bien y tu jefe te va a echar loas. Y tu jefe te va a dar gloria. Pensando que lo hiciste para él. No. Tú lo hiciste con una mentalidad superior. Y porque se lo ofreciste al Señor, el trabajo salió tan bien que tu jefe está increíblemente contento contigo por lo bien que tú estás haciendo las cosas. Y estás santificando tu trabajo. Quiere decir que no estás rezando el rosario las 24 horas del día. Estás trabajando, el tiempo que estás trabajando, que se lo estás ofreciendo al Señor y lo estás haciendo con esa actitud de entrega al Señor. Y las cosas te salen bien. ¡Qué casualidad! ¡Casualidad! ¡Oh, qué bendición! O sea, nosotros tenemos ese principio creador en nosotros. Cuando nosotros ponemos ese principio creador en nosotros a trabajar en las tareas manuales externas del mundo también, déjame decirte una cosa, el resultado es uno solo, uno. El éxito. No queda de otra. No hay tal cosa de que yo cometí un error. Sí, es probable que sí hayamos cometido error como humanos que somos. Pero eventualmente ese error se convierte en algo positivo hacia la causa que yo estoy trabajando. Entonces, nosotros podemos cumplir con ese plan
que el Papa estaba hablando, necesitamos santos. Pero entonces tú dices, pero es que yo no puedo ser santo porque estoy trabajando. ¡Ey! Para un momento. Estoy explicándote ya de antemano cómo tú puedes aplicar a esta solicitud que el Padre está pidiendo, el Santo Padre está pidiendo, trabajando sin tener que dejar lo que estás haciendo, sino ofreciendo de puro corazón, genuinamente, lo que estás haciendo para la gloria de Dios. Y de esta manera está cooperando en la redención del mundo con el Señor. Es de las cosas que te quiero hablar y creo que he llegado al punto. Mira, voy a hacer una pausa un momentito y regreso al otro lado de la pausa, ¿ok? Hacemos una pausa en tu programa Hacia la Plenitud del Laico Cristiano. Continuamos en un momento en nuestro interesante tema. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu Santo se mueve dentro de mí. El Espíritu de Dios vino sobre mí como suave brisa. El Espíritu de Dios vino sobre mí como paloma mensajera. El Espíritu de Dios vino sobre mí como ríos de agua viva. El Espíritu de Dios vino sobre mí como lenguas de fuego y me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma y me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma y me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma y me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma. El Espíritu de Dios vino sobre mí, transformó mi vida. El Espíritu de Dios vino sobre mí, me hizo de nuevo. El Espíritu de Dios vino sobre mí, sanó mis heridas. El Espíritu de Dios vino sobre mí, vivir sin Él yo no puedo. Y me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma y me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma, me llegó hasta el alma y ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti, Espíritu Santo. Y ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti, Espíritu Santo. Y ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti, me llegaste al alma. El Espíritu de Dios. Hacia la plenitud del laico es ayudar a establecer el reinado de Dios en la conciencia de los hombres y mujeres, para que tengan un conocimiento consistente en su unidad con Dios Padre, consumir nuestra existencia por Cristo y por las almas.
La importancia de que los bautizados ocupemos un lugar protagonista en la evangelización del mundo de hoy. Radio San Pío X presenta su programa Hacia la plenitud del laico cristiano. Sabemos que Dios hablará en tu corazón. Aquí de nuevo Rafa Ramos con ustedes en su programa Hacia la plenitud del laicado cristiano. Y estábamos hablando antes de la pausa de los diferentes aspectos que tenemos que considerar para cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Una misión que ahora el Papa, con su nuevo escrito de marzo, La santidad en el mundo actual, está dirigida a nosotros los laicos que estamos en este pueblo de Dios caminando en esta jornada de salvación. Y nosotros tenemos la obligación moral de cumplir con esas ideas y conceptos que el Papa nos presenta. Y claro, tenemos esa obligación, tenemos ese reto, pero todavía tenemos un hombre viejo en nosotros que sencillamente le es más cómodo no hacer nada. Y no solamente no hacer nada, le es más cómodo también buscar excusas para poder salir adelante con la situación de no hacer nada. Y esto requiere que haya honestidad espiritual en nosotros. Nosotros somos simplemente la sal de la tierra. Nosotros somos lo que le damos gusto a las acciones en el mundo. Y tenemos que enseñar a otras personas a que entiendan este concepto para que también ellos sean sal. Y esto es algo muy importante. Es muy importante porque tú tienes una responsabilidad para contigo, para con los tuyos, con aquellos que trabajan contigo, para con el prójimo. Y nosotros tenemos que formarnos cada día más y más y más para poder desempeñar esa labor correctamente. Entonces, tienes que prepararte, tienes que formarte para poder cumplir y prepararte a esta tarea que se nos ha encomendado. Tú has sido llamado, desde que fuiste bautizado, tú fuiste llamado a la santidad. Posiblemente esto no te lo haya dicho nadie, no te lo hayan comentado, pero ya hablando como persona mayor y persona adulta, y adulta en la fe, sencillamente el plan del Padre para contigo y para conmigo y con todos nosotros es que vivamos en amistad con Él, que vivamos en santidad. Entonces, el mundo sencillamente llegamos, nos hemos acoplado a Él para no buscarnos problemas y vivimos de acuerdo a ello. Pero un día llega la luz en términos de un amigo que nos invita a romper la rutina esta que tenemos de trabajo tan continuo, donde estamos sencillamente siendo un tipo de esclavo obviamente con algunos beneficios que sencillamente nos endulzan la vida, pero verdaderamente esclavo, no la razón de ser por lo cual nosotros vinimos al mundo. Y empezamos a entender cuando nos proponemos contestar de una manera honesta esa llamada que se nos da por medio de una persona, por medio de quien sea. Y empezaste a comprender quién tú eres y de quién tú eres. ¿Qué estás llamado a hacer? Esa profesión que tú tienes, que te ocupa durante 8 o 10 horas al día, aprendes a cómo transferirle el sentido a esa profesión, a convertirla en un instrumento de salvación, porque tú quieres vivir en amistad con el Señor. Y esto es lo que el Papa nos habla cuando nos dice: necesitamos santos. Necesitamos santos que vivan en el mundo, que vivan en el siglo XXI. Necesitamos santos, como dice, que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos. O sea, esos santos no existían hace 100 años atrás. De eso no se hablaba. Estos son tiempos, esta es una era de cambio. Nosotros tenemos que mirar hacia el frente. El Papa nos está marcando el camino, pero tenemos que estar a la sombra del Espíritu Santo para que nos ayude a entender la posición que tenemos, la profesión que tenemos, cómo podemos sacarle mayor partido a la profesión, porque con mucha tristeza las cosas materiales las necesitamos en el mundo material en que vivimos, pero no todo es dinero.
hay unas necesidades espirituales que tú y yo tenemos que saciarlas, tenemos que conformarlas para poder vivir tranquilo y en paz. De la manera que se nos hizo a nosotros, la paz es crítica, es importantísima. De otra manera, las úlceras nos van a comer, las preocupaciones nos van a comer, el coraje nos va a comer. O sea, todas estas cosas que son negativas a lo que el Creador nos hizo, tenemos que irlas quitando del medio, pero tenemos que ir creciendo poco a poco. Y una de ellas es el trabajo, la profesión, donde por ella utilizamos como excusa para no cumplir con aquello que estamos llamados a hacer. Eventualmente ocurren cosas. Y uno me dice, ¿cuáles cosas, Rafa? Ocurren cosas. Eventualmente, un día, estás haciendo un buen trabajo donde estás, pero sencillamente decides reducir la cantidad de gente y tú caíste en la lista. ¿Y ahora cómo le hago? Pues ahora se pone peor la cosa, porque si antes que tenía una entrada continua para mi familia, para mis necesidades personales y de la familia, de la sociedad donde vivo, estaba un poco corto. Ahora que no tengo ese flujo de recursos económicos, ahora es peor. Entonces la preocupación aumenta. Entonces aumenta todo a nuestro alrededor, las presiones aumentan. Y simplemente se nos olvida que Dios está mirándolo todo. No es que Dios esté de espalda a tu vida. El que está de espalda a Dios eres tú, no es Él a ti. Entonces, sencillamente, perdemos la chaveta, perdemos la tabla, como decía en el atletismo, y sencillamente se nos olvida lo básico. Sin mí no puedes hacer nada. Nada es nada. Nada no es un poquito. No, nada es nada. Y vuelvo y te acuerdas de otra palabra que nos dijo el Señor. No temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando te tienes que detener para ver dónde estás parado, para ver qué vas a seguir, para decirle a tu esposa que hay que tener calma, que esto se va a resolver, porque eso también va a pasar. Palabra de la Biblia, esto también pasará. Entonces, aplicando esas leyes naturales del Padre, que una vez las escuchaste, pero que no tenías tiempo para ponerlas en función porque el trabajo te absorbía. Sencillamente tú eventualmente vas a salir de ese hoyo y luego cuando sales te das cuenta de que, fíjate, si no me hubiera pasado esto, yo no hubiera entendido aquello. Es situaciones en la vida que tenemos donde deseamos algo ferviente y ardientemente y hacemos todos los esfuerzos y no los conseguimos. Y luego, 6 meses más tarde, cuando hay la oportunidad, no la tomamos porque hemos madurado y nos damos cuenta de que aquel momento, hace 6 meses atrás, cuando yo tenía esos deseos tan fuertes de tener aquello que no lo tuve y me molesté tanto, yo no estaba preparado para ello. Yo no estaba preparado para ello. Entonces, el crecimiento va de esta manera. Pues ese mismo crecimiento que te estoy hablando, ese mismo crecimiento lo tienes tú también en la profesión. Tú tienes que entender que se te ha dado un quehacer donde tú te vas a ganar la vida. Puede ser que el ganarte la vida sea bastante cuantioso, o puede ser que ganarte la vida significa el mínimo federal. Pero es ganarte la vida. Pero si es poco o es mucho, déjame decirte algo que es muy importante que tú tengas claro. Muy importante. Con nuestras pocas cosas, Dios hace maravilla. Acuérdate de ese refrán. Con nuestras pocas cosas, Dios hace maravillas. Le traen 5 panes y 2 peces. Manda a la gente a sentarse. Me imagino que los discípulos, ¿y qué va a hacer? ¿Para qué lo manda a sentar? 5 panes y 2 peces no dan para una persona. Y agarra estos panes y estos peces, esta sustancia. Piensa en la abundancia universal. Piensa en que una de las características del Padre es suplir nuestras necesidades. Bendice esta sustancia
y empieza a pasarlas a ellos para que le den a los que están sentados. Y dice la palabra de Dios que con esos 5 panes y 2 peces, con esa poca cosa del Señor, comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, con permiso. Por lo tanto, tú tienes que vivir con fe y de fe. Tú tienes que tener claro que si ese quehacer que tú tienes te da muy buenos recursos económicos o te da muy pocos recursos económicos, puesto en las manos del Señor, está la solución. Siempre va a haber para el momento y también va a sobrar. Pero tienes que tener esa actitud de entrega. Tienes que tener esa actitud de que este quehacer que tengo se lo ofrezco al Señor y no pongo ya más excusas humanas que son pretexto. Ya he crecido personalmente y ahora puedo hablar con el Señor sin estarle mintiendo, sin estarle poniendo otra cara. Y de esta manera cumples con esa parte que el Papa nos pide a nosotros. Necesitamos santos, necesitamos gente que esté dispuesta a que venga a trabajar para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es importantísimo que nosotros trabajemos para ellos, porque de nosotros se espera que ese reino de los cielos venga a tantas personas. En el reino de los cielos hacen falta médicos, hacen falta enfermeras, hacen falta talacheros, hace falta gente. Todo eso es importante en el reino de los cielos, que es un reino espiritual. Pasando nosotros por este plano que se llama tierra, nosotros todo lo que tocamos lo ponemos en las manos del Señor para que se haga la voluntad de Dios. O sea, tú no puedes, dice el Papa, tú no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer. No puedes entenderlo. No importa lo que tú estés haciendo, tú no puedes entender a Cristo, el Hijo de Dios, sin el reino que Él vino a traer. Tu propia misión es inseparable de la construcción de este reino. Déjame decirte algo. Este es el Papa hablando de algo que ya hemos comentado anteriormente en los minutos pasados. Tu propia misión es inseparable de la construcción de este mundo. Tu propia profesión, tu propia misión, tu propio quehacer es inseparable. Es compatible entonces. Al principio yo te hablaba de que la profesión nuestra tal vez es incompatible con nuestras responsabilidades espirituales. Pues ahora te estoy diciendo, de parte del Papa, escrito en su exhortación de la santidad en el mundo actual, dice, tu propia misión es inseparable de la construcción del mundo. Y luego te pone una cita de Mateo 6:33. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. O sea, que no importa lo que tú estés haciendo, si tú lo ofreces al Señor, va eso a ayudar a que el reino de Dios crezca y que fructifiquen los corazones de tus prójimos que están a tu alrededor, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, todos. Y estás cooperando a la misión que vino Jesucristo al mundo. Entonces, tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño de construir con Cristo ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, poniendo esfuerzos tuyos, poniendo renuncias que implique que tú quieres echar adelante. Y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, dice el Papa Francisco, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño, en ese quehacer.
no te santificará sin entregarte en cuerpo y alma. O sea, que ese trabajo que tú tienes, cuando tú te entregas a Él en cuerpo y alma, para la gloria de Dios, las cosas tienen que cambiar a tu alrededor. Tienen que cambiar. Y esa debe de ser tu meta. Esa debe de ser tu meta. Esa es la misión tuya. Eso es lo que espera el Padre de ti. Para ayudar a arreglar este mundo. Que tanta persona totalmente despistada mentalmente, toda la meta es hacer dinero, vivir bien, tener todos los bienes del mundo a nuestra mano, pero espiritualmente, que es la base y razón de todo aquello que hacemos, que no se le considera, vivimos con ese vacío por dentro. Vivimos con esas ansias que no entendemos o no queremos entender, porque sí sabemos de dónde vienen. De esa manera estamos actuando de acuerdo al plan que el Padre tuvo con nosotros. De esa manera estamos cooperando a la redención de este mundo que tanto lo necesita en este momento. En realidad, cuando yo vengo a hacer este programa, a hablar de estos temas que el Padre Moreno, que en paz descanse, nos dejó y nos enseñó, que el Papa ha estado remachando en este tiempo, y estos son tiempos especiales, tiempos muy, muy diferentes de hace 100 años. Es algo que a mí personalmente me motiva. A veces me pregunto, ¿a cuántas personas llegará? ¿Quién escuchará? Pero vuelvo siempre a acordarme de algo muy importante de la Biblia, del libro de Dios, que siempre son los pocos la salvación de los muchos. Y que yo no sé si tal vez esté escuchando este programa el próximo San Pablo, que sencillamente se le prende el foco, el Espíritu Santo con su poder le prende el foco a este hermano y arranca por ahí a hacer. O sea, esas son todas las expectativas que yo tengo cuando vengo al programa y pienso en términos de que alguien le va a sacar partido. Hoy te he estado hablando a ti directamente de un tema que aparentemente no tiene importancia con la cuestión espiritual, pero sí es básico para la redención de este mundo, porque todo el mundo trabaja. Y a partir de ese trabajo que todo el mundo tiene, yo tengo la enorme posibilidad de poderle hablar a alguien y convencerlo de que esa tarea, ese quehacer que tú estás haciendo 8 o 10 horas al día, si tú le das un sentido cristiano, tú no tienes idea de las cosas graves, bonitas, que van a ocurrir, no solamente contigo, no solamente con los tuyos, tus amigos, tus familiares, con el resto del mundo. Y ya cuando tengas tiempo de agarrar el rosario luego, por la noche, más tarde, lo haces. Pero en principio, la fuerza de tu trabajo, la fuerza de oración en tu trabajo durante el día, ha hecho maravillas. Como te comentaba ahorita, el Señor con nuestras pocas cosas hace milagros. Eso acuérdate, porque es de lo que nosotros realmente contamos y de lo que nosotros realmente esperamos que el Señor nos utilice. Y hoy te utiliza a ti muchas veces sin tú saberlo. Y luego te encuentras que una persona se benefició por lo que tú hiciste, pero a aquello tú no le diste importancia. Quiere decir que tú tienes que irle dando la importancia al Señor de tú pertenecer al grupo del personal para hacer la tarea que tenemos que hacer y déjalo que Él se encargue de los demás. Él nos dejó a su Espíritu Santo, a su abogado, el Paráclito, y con Él podemos hacer todas estas cosas que estamos llamados a hacer. La santidad está a mano de nosotros. Si en realidad tú escuchas alguno de los puntos que te he estado diciendo y se lo explica a otra persona, entonces, ¿qué más te puedo decir? El tiempo se está acabando del programa, apenas 2 minutos, y ya con ello, pues, me dicen del cuadro que ya es tiempo que me vaya. Me voy. Pero te dejo este mensaje para que tú lo vivas y lo pases a otro.
Entonces, hasta el próximo programa, aquí Rafa Ramos, hacia la plenitud del laicado cristiano. Que el Señor te bendiga. Sigue adelante, echando para la gloria de Dios. Amén. Su programa Hacia la plenitud del laico cristiano llega a su fin por el día de hoy. Lo invitamos a que continúe sintonizándonos la próxima semana. Tenemos una gran misión, la responsabilidad de vivir con compromiso y amor a nuestro Señor. Una producción de Radio San Pío X. Este material está disponible para transmitirse en otros medios de comunicación.